Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Seis y 58. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El día de hoy, en gestión pública, el análisis macroeconómico. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración, con estudios de maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria. He trabajado para el sector privado, igualmente en un tiempo para el sector público, y estamos el día de hoy para tratar el tema sobre análisis macroeconómico. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En gestión pública, el tema de hoy, análisis macroeconómico. Y dentro de los lineamientos de política económica, nosotros sabemos pues que los lineamientos están vinculados pues a la estrategia que viene implementando el gobierno para lograr en el corto plazo una rápida reactivación, ¿no?, de la economía sin descuidar los avances en el control de la pandemia y sentar pues esas bases para afianzar un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. Este crecimiento estará acompañado del cierre progresivo de brechas estructurales, mayores inversiones e impulso a la competitividad y a la productividad, los cuales permitirán mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades más justas para todos los peruanos. Esos son los lineamientos, ¿no? Y justamente dentro de la declaración de principios de política, el marco macroeconómico multianual resume pues esas proyecciones de las principales variables macroeconómicas, considerando pues ese entorno, considerando el entorno pues de entorno interno y externo también, ¿no? Actualmente pues vigente para alcanzar
un mayor crecimiento se requiere pues continuar impulsando reformas claves que permitan evitar esa desaceleración estructural e impulsar el crecimiento potencial de la economía peruana. Y en este contexto, pues el nuevo gobierno está trabajando pues en un conjunto de medidas para promover el crecimiento económico, cerrar esas brechas estructurales que el país enfrenta y aumentar la recaudación tributaria. Estas medidas en su mayoría pues requieren de un consenso a nivel del poder legislativo y por ello, ¿no?, en aras de mantener esa transparencia y brindar señales adecuadas a los agentes económicos y dar predictibilidad a los inversionistas, se señalan pues los objetivos, las metas que el gobierno pretende lograr en materia de política económica en el periodo 2021-2026. Entre las principales razones que explican ha habido pues una baja recaudación tributaria, se encuentran pues los niveles altos de incumplimiento, los cuales se han mantenido como uno de los más altos en la región. Según estimaciones de la SUNAT, en 2020 al incumplimiento del IGB, el incumplimiento alcanzó pues un 38.1% de la recaudación potencial, la tasa más alta también en el IGB, alcanzó también una tasa alta en referencia pues a 10 años anteriores, mientras que el incumplimiento también del impuesto a la renta en el 2019 alcanzó el 49.5% de la recaudación total. Dichos niveles no son superiores a los registrados en la región e implican pues cerca de 8% del Producto Bruto Interno de menores recursos fiscales. Y si queremos cubrir esas brechas no tan mencionadas por el actual gobierno, pues con una baja recaudación como fue el 2020, producto de la pandemia, no se recaudó menos en los gobiernos locales, se recaudó pues menos impuesto predial, en la SUNAT, impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, etcétera, de otras contribuciones que se hacen a través de la SUNAT y de los gobiernos locales. Debido a ese incumplimiento, entonces, no se pueden realizar lo proyectado. Y mucho de ello, pues, hace que la economía, pues, se ha retraído en tal sentido que ahora se busca, pues, que haya esa inversión pública para que pueda generarse ese empleo, que haya inversión también privada para que se puedan hacer, pues, políticas públicas, gestionar para esas políticas públicas de tal manera que tanto los gobiernos locales, los gobiernos regionales puedan invertir en su región, ¿no? Para generar empleo y a la vez cubrir esas brechas tanto en la tecnología, en la educación, etcétera. Lo prudente y responsable gestión de la política económica por más de 20 años, ¿no?, ha permitido en nuestro país construir pues esos sólidos fundamentos macroeconómicos y posicionarse como una de las economías con mayores fortalezas fiscales de la región. Así, el Perú ha registrado una larga trayectoria de crecimiento continuo, bajo nivel de deuda pública, la inflación más baja de la región, altos niveles de reservas internacionales y menor riesgo país y volatilidad cambiaría respecto a sus pares regionales, ¿no? Estas fortalezas, pues, macroeconómicas de las que goza la economía peruana le han permitido adoptar un conjunto de medidas sin precedentes para hacer frente, pues, a la crisis generada por el COVID-19 y crear las condiciones para una rápida recuperación económica, ¿no? Pero, sin embargo, estamos viendo que el bajo nivel de recaudación ocurrida en el 2020, esa baja recaudación de impuestos en el Perú obedece pues a factores estructurales que caracterizan a la economía peruana como la informalidad, ¿no? Las falencias en la administración tributaria y el propio diseño de los tributos, gastos tributarios, complejidad del sistema tributario, oportunidades de arbitraje, entre otros. Esto ha generado pues problemas puntuales en los componentes de la recaudación fiscal y que persisten problemas estructurales, ¿no?, de la economía peruana vinculados pues
a esa alta informalidad, las brechas de digitalización y la baja inclusión financiera que afectan, ¿no? Afectan negativamente a la recaudación de impuestos, combatir la informalidad, conllevarla pues a una mejora sustancial en el nivel de recaudación, dado que el sector informal genera el 18.6% del Producto Bruto Interno, ¿no? Y representa más del 70% de la población económicamente activa y que no está incluido en el sistema tributario. En tanto, acortar esas brechas de digitalización ayudaría pues a adoptar servicios y tecnologías, perdón, y tecnologías que afecten a la SUNAT a realizar acciones preventivas más eficaces a fin de mejorar el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Y vemos pues que a pesar de todo lo que se está haciendo en política pública, pues porque se le ha dado prioridad a la vacunación para prevenir el COVID-19, porque si bien es cierto, las personas que no se han vacunado son las que están actualmente ingresando a solicitar una cama UCI. Están en estos momentos en varias zonas del país, las personas que no se han vacunado están ingresando a los hospitales. ¿Y qué hacer con los que se han hecho una dosis? También corren riesgo. Con los que se han hecho las 2 dosis no está sucediendo esto, ¿no? Entonces vemos pues que es necesario a partir de todo lo que es el esfuerzo que ha hecho el Estado para dar esas vacunas, la aplicación de esas vacunas contratando más personal, médicos incentivistas, construyendo hospitales de una forma que puedan pues estar separados de hospitales que son más complejos, ¿no? Que atienden a otro tipo de enfermedades que justamente ya estaban retomando sus actividades, porque en algún momento todo se tiene que volver pues bien a la semipresencialidad o a la presencialidad, y para ello pues se va luego a exigir ese carnet de vacunación. Entonces, ¿qué hacer, no? Entonces, por eso todos a nivel de la región y a nivel mundial pues hemos sufrido con esta pandemia, porque no ha sido un virus que solamente se focalizó en un país, es una pandemia, ¿no? Y eso ha afectado económicamente a nivel pues de todo lo que se tenía también como reservas, ¿no? Se ha tenido que afectar también al presupuesto público porque se ha tenido que disponer de más dinero para, en el decreto de urgencia para poder paliar esta pandemia. Actualmente se dice pues que el plan se encuentra en la fase de reactivación económica, cuyo objetivo pues es garantizar que la economía peruana mantenga su resiliencia y pueda recuperar su crecimiento potencial. Además, como parte de la estrategia de reactivación, se encuentra pues en marcha el proceso de reanudación de actividades económicas, el cual ha constado pues de 4 fases. Inició en mayo la primera etapa y ya estamos pues en la fase 3, la cual permitirá a la economía, se dice pues alcanzar un nivel de operatividad de hasta 96%. La habilitación de la cuarta etapa está condicionada a la evolución de la pandemia, ¿no? Y el éxito de la estrategia sanitaria en la contención del virus. Y por su parte, en el mediano plazo, pues se busca retomar la senda de consolidación y crecimiento sostenido de la economía a través de medidas que permitan promover una mayor acumulación de capital y mejorar la eficiencia de la economía. Entre estas destacan la cartera de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, el PNIC, que consta pues de 52 proyectos por un monto de inversión alrededor de 99.000 millones y que permitirá cerrar cerca del 30% de la brecha de infraestructura a largo plazo. La exceptuación de las licencias de habilitación urbana o de edificación, ¿no? Para la construcción, por decir, de conjuntos habitacionales, mejoramiento de la infraestructura urbana, ¿no? Construcción, por eso se dice
conjuntos habitacionales, edificios, viviendas, etc. Facultad también extraordinaria a los diferentes niveles de gobierno para la adquisición y liberación de áreas necesarias para llevar a cabo, pues, la ejecución de los proyectos priorizados, ¿no? Y complementarios, el impulso de los mecanismos, ¿no? Como G2G y APP, ¿no? Que acelerará, pues, la ejecución de algunos proyectos dentro del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, entre otros. Y en lo microeconómico, pues la economía peruana ha destacado por sus sólidos fundamentos macroeconómicos y una de las tasas de crecimiento más altas de la región, ¿no? Sin embargo, la crisis generada, pues, por el COVID-19 ha develado que es necesario resolver una serie de debilidades estructurales, así, por ejemplo, la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión financiera que hacíamos mención, el déficit en la calidad de los servicios públicos, ¿no? Se supone que cuando se solicita la sociedad o la población solicita, pues, servicios básicos de agua, luz, desagüe, etcétera, también ahora se incluye, pues, una mayor conectividad por parte de los operadores, ¿no? Que brindan internet, porque estamos viendo que se habla de inclusión educativa, inclusión en la salud, ¿no? Que ahora ya el cáncer se puede atender en la mayoría de hospitales con tratamiento y medicina, todo, pero eso es un paliativo contra lo que vemos, pues, en poblaciones rurales que carecen de los servicios básicos, que si bien es cierto, aprende en casa, pues está para los que tienen conectividad y los profesores, pues, pueden dictar y llevar todo el planteamiento y realizar ese fortalecimiento pedagógico a través, pues, de Aprendo en Casa, y se distribuye ese material, ¿no? Y a algunos se les ha dado un kit. Pero ¿qué sucede? Perdón. Pero ¿qué sucede con las poblaciones que quedan en la zona rural donde no hay conectividad? Se dice, pues, que ellos pueden utilizar el radio, la televisión, pero si nos adentramos en zonas de la sierra, de nuestra costa peruana, muchos no tienen energía eléctrica, no tienen los servicios básicos. Y si avanzamos hacia la selva, hacia la sierra central, hacia la costa, o en ciudades más alejadas, por ejemplo, poblaciones de Puno, etcétera, de ciudades, ¿no? Vemos, o de frontera, ¿no? Vemos que no hay esa conectividad, entonces no se puede hablar de inclusión educativa. Entonces hay muchas brechas por solucionar, y por ello, ¿no? Se dio la ley de descentralización para que los gobiernos regionales y tanto gobiernos locales hicieran obras de infraestructura que vayan en beneficio, pues, de esta población tan necesitada de estos servicios, ¿no? Y por eso se pide, se solicita que, que haya calidad en los servicios públicos, y entre otros aspectos, como se dicen, estructurales. Fueron limitantes, se dice, para la efectividad de las políticas en un mayor control de la pandemia, ¿no? Ha habido un mayor control en estos últimos meses, y en esa línea, pues, el gobierno está comprometido en poner todos sus esfuerzos para seguir trabajando en medidas que busquen resolver los problemas estructurales del país y generar, pues, una mayor eficiencia y competitividad, dado que esta crisis también representa la oportunidad para hacer el país un país más justo y equitativo, ¿no? Y cuando hablamos de equidad, vemos que siempre que se dice, pues, que la economía ha estado muy bien, todo, ¿no? Pero se dice, pues, ha llegado a otros estratos, más no a la población más vulnerable, ¿no? A la que utilizan a la hora de las campañas, y que luego pasan 4 o 5 años y siguen en el mismo olvido, ¿no? Sin infraestructura, no tienen buenos hospitales, buena infraestructura educativa, no tienen establecimientos de salud donde conste, pues, que existen médicos, enfermeras, etcétera, y que hubiera sido, y que siempre deberían estar con
establecimientos de salud, ¿no? Porque son poblaciones que viven alejadas de la ciudad y que la misma infraestructura vial les imposibilita, pues, traer a sus enfermos hacia la ciudad, ¿no? Entonces deberían contar con no digo un hospital porque también la misma geografía a veces no lo permite, pero sí contar pues con esos servicios, contar con una posta de salud que tengan médicos, enfermeras y todo tópico, ¿no? Medicina para evitar ese traslado que muchas veces resulta muy doloroso para las familias cuando tienen un familiar y todavía muy costoso para el traslado mismo, ¿no? Y por ello pues se pide una mayor eficiencia y competitividad dentro de los problemas estructurales que tenemos en nuestro país. Y en la declaración de la política fiscal, ¿no? Los principales lineamientos de política fiscal considerados en el marco macroeconómico multianual, ahora ya lo tienen del 2021 al 2026, es asegurar el retorno de las finanzas públicas a una senda sostenible a través pues, de un manejo prudente, responsable, transparente, que garantice la estabilidad macroeconómica del país, ¿no? Y eso está referido, por ejemplo, a un manejo eficiente cuando se realizan compras a través de la entidad, ¿no? Compras, por decir, de cables que van a las zonas rurales, ¿no? Y que sin embargo en una región han encontrado pues un almacén, que creo que ha sido Ayacucho, ¿no? Un almacén de tablets que no han sido entregadas y que justamente iban a beneficiar en esta etapa de educación remota, ¿no? De educación virtual, ¿no? Esa enseñanza remota y que los alumnos necesitan, y que los profesores para poder llegar a esos alumnos necesitan pues que los alumnos tengan las tablets para poder indicar actividades, las tareas que tienen que realizar, la enseñanza misma, ¿no? Y que va pues de acuerdo a lo establecido por el Minedu, pero sin embargo pues hay gobiernos regionales que hacen caso omiso y dañan en este sentido a lo que debería ser su norma, pues de facilitar, ¿no? Y mejorar y disminuir las brechas que hay tanto en todos los sectores, no tanto salud, transportes, infraestructura, tecnología, etcétera, ¿no? En el actual contexto de alta incertidumbre se suspendió excepcional y temporalmente las reglas fiscales como respuesta pues, a la crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19. También en la declaración de política fiscal es incrementar los ingresos fiscales permanentes, dada la necesidad de conducir a las cuentas fiscales hacia niveles sostenibles al mismo tiempo que se permite mantener un nivel de gastos adecuados para asegurar la correcta provisión de bienes y servicios públicos. Será indispensable continuar con los esfuerzos, pues, para mantener la recaudación, para aumentar la recaudación, ¿no? También se tiene asegurar la provisión eficiente, oportuna de los servicios públicos. En un contexto restrictivo generado por el COVID-19, se hace pues necesario revisar y priorizar el gasto público, ¿no? Para orientarlo estrictamente hacia los servicios prioritarios para la población. Y de esta manera se requiere pues asignar y ejecutar eficientemente los recursos a lo largo de toda la cadena logística necesaria para atender las múltiples necesidades de la población, ¿no? Mejorar el proceso de gestión de la inversión pública para contribuir la reducción, seguimos, de brechas de infraestructura, ¿no? La inversión pública pues es un instrumento eficaz para generar empleo y en consecuencia dinamizar la actividad económica, porque si se hace un proyecto de inversión pública, un colegio, una institución educativa, un centro de salud, un hospital, pues genera empleo y a la vez genera consumo
por lo mismo de que se está realizando una obra, se beneficia la población circundante y los que trabajan allí mismo, los supermercados, etcétera, porque la gente tiene disponibilidad para poder realizar sus pagos, realizar compras, etcétera, ¿no? Y por eso se trata, pues, con inversión pública de la mano de la inversión privada, pues, dinamizar la economía, la actividad económica en nuestro país. Otro de los, para la recaudación fiscal, fortalecer pues la recaudación del impuesto predial para reactivar las finanzas municipales y la provisión de los servicios locales, ¿no? Como el recojo de residuos sólidos, el mantenimiento pues del ornato y limpieza de la ciudad, también el impuesto al patrimonio predial pues permite, mediante ese pago trimestral o anual, ¿no? Realizar obras de mejoramiento de infraestructura dentro de su jurisdicción de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, ¿no? En el mejoramiento también de instituciones educativas, de inicial, que ellos puedan realizar obras de infraestructura urbana como mejoramiento de pistas, mejoramiento de veredas, centros de salud, etcétera, ¿no? En lo que puede participar los gobiernos locales, ¿no? Por ello es necesario, ¿no? Dinamizar la recaudación del impuesto al patrimonio, al impuesto del patrimonio predial. Ahora bien, el reto que se impone, pues, a las municipalidades abarca, como se dice, la forma de administrar eficientemente, pues, el impuesto predial y de aprovechar su amplio margen de mejora en recaudación, que esta pues ha caído en el 2020 por el mismo confinamiento y por la pandemia, ¿no? Por eso se dice pues mejorar y aprovechar ese amplio margen de mejora en la recaudación, ¿no? Rendimiento y utilización para proveer más servicios e infraestructura en las ciudades donde hay mayor potencial y donde las necesidades también son crecientes. En los lineamientos de la política tributaria, ¿no? Las medidas tributarias dictadas en los últimos 15 años, ¿no? Han permitido incrementar los ingresos tributarios, registrándose en el 2019, ¿no? Una presión tributaria del 14.4%, superior en 0.3 puntos promedio porcentual a los registrados en el año anterior. No obstante, esa presión es significativa más baja en comparación con el promedio que hay en América Latina y el Caribe, que es del orden del 23.1%, ¿no? Y con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es de un 34.3%, ¿no? Y durante el 2020, la recaudación pues sufrió una caída importante, al igual que todos los países, como consecuencia pues de la crisis económica originada, ¿no? Por la pandemia del COVID-19. Y dentro de este contexto, el énfasis de la política tributaria inmediata adoptada por el Perú ha sido pues otorgar un alivio financiero a las empresas, otorgando facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y entre otros por medio pues de flexibilizar la exigibilidad del cumplimiento y los vencimientos de los plazos de las obligaciones tributarias. ¿Qué perspectivas tenemos del 2021 al 2024? La política tributaria para el mediano plazo debe procurar la racionalización de los tratamientos tributarios preferenciales, ya que estos suelen ser regresivos y se concentran pues en pocos contribuyentes, generalmente en los de mayores ingresos, por su mayor capacidad de consumo, la generación de rentas, así como una mejor habilidad para aprovechar siempre las normativas, ¿no? En detrimento de los ingresos públicos, que sirven pues para solventar el gasto que debería direccionarse siempre a los más vulnerables. Dicha racionalización implica evitar pues la creación de nuevos beneficios tributarios y evaluar la eliminación o sustitución de los ya existentes.
Dicha racionalización, por eso, implica evitar la creación de nuevos beneficios tributarios y evaluar, pues, la evaluación o sustitución de los ya existentes, ¿no? Los beneficios tributarios cuya naturaleza debería ser temporal han continuado prorrogándose en un contexto donde la sustitución de algunos beneficios por gasto público directo ha demostrado mejores resultados, ¿no? Los tratamientos tributarios preferenciales, ¿no? Son además por lo general regresivos, ya que benefician en mayor medida, por eso se dice, a los contribuyentes con más tributos por pagar, ¿no? Entonces, eso va en detrimento, pues, de nuestro propio fondos públicos, ¿no? Porque, dado su inefectividad para promover el desarrollo regional, así como la generación de incentivos inadecuados, porque la sustitución por gasto público directo tiene mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, en la economía del departamento de San Martín creció 6 puntos porcentuales en el 2017, adicionales por año desde 2016, debido a la sustitución de beneficios tributarios por transferencias que financian obras de infraestructura pública. En lo concerniente a la tributación municipal, se deberá, pues, promover normativas con el objetivo, pues, de optimizar la recaudación de los principales impuestos regulados por la Ley de Tributación Municipal, tales como el impuesto predial, que ya lo habíamos mencionado, el impuesto de la alcabala, que grava, pues, yo compro un bien, ¿no? Tengo un inmueble, ¿no? Lo vendo, pero la persona que lo adquiere paga el impuesto de alcabala en la municipalidad, de acuerdo, pues, a ciertas consideraciones que hay para su pago, ¿no? Y entonces, la persona que adquiere el bien paga el impuesto de la alcabala sin pacto en contrario, ¿no? Le corresponde al que compra pagar el impuesto de la alcabala. El impuesto predial ya sabemos que es por alguna propiedad que tengamos dentro de esa jurisdicción. Después tenemos el impuesto al patrimonio vehicular y de igual forma, pues, se irá brindando asistencia técnica a los gobiernos locales orientada, pues, a la mejora de la gestión y recaudación de los tributos municipales. Asimismo, se buscará alinear los objetivos de la política tributaria subnacional con los objetivos generales de política tributaria nacional, a fin de que los impuestos subnacionales contribuyan, pues, con la progresividad del sistema. ¿Y cuál es esa respuesta, ¿no? De política económica, ¿no? Frente al COVID-19. La economía mundial enfrenta una de las peores crisis de la historia de la humanidad, debido a la rápida propagación del coronavirus COVID-19. Los países a nivel global han adoptado, pues, un claro compromiso para la implementación de rigurosas medidas económicas y sanitarias de forma coordinada para contener la expansión del virus. Es así como Perú implementó de forma temprana el año pasado una de las políticas más estrictas en el mundo, a fin de dar tiempo para incrementar la capacidad, pues, de atención y respuesta al sistema sanitario a la enfermedad, dadas sus debilidades. Y nosotros vimos, pues, que no habían camas UCI, no había oxígeno, no había enfermeras, no había médicos incentivistas. Quedamos desnudados de cómo estaba nuestro sistema hospitalario, estaba, como se dice, con un cáncer dentro, ¿no? Años que no se había hecho inversión en la salud, en los establecimientos de salud. Es importante señalar que las fortalezas macroeconómicas del Perú han sido fundamentales para darle soporte a las medidas implementadas en el marco de la pandemia. Estas son el resultado de varios años de gestión monetaria, fiscal y macroprudencial disciplinada, ¿no? Que posicionaron al país, a nuestro Perú, como un país solvente, de alto crecimiento y sin problemas de inflación o deuda característicos de décadas anteriores. Sin embargo, podemos decir que la crisis generada por el COVID-19 nos demostró esa necesidad, pues, de fortalecer aspectos microeconómicos complementarios y no excluyentes a los macroeconómicos, como la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión financiera, el déficit en la calidad de los servicios, así con el objetivo de lograr, pues, un crecimiento
sostenido para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, es necesario sentar las bases para el cierre de estas brechas estructurales, ¿no? Y continuar con el impulso a la competitividad y productividad. Asimismo, los gobiernos a nivel mundial han desplegado distintas medidas de apoyo económico para hacer frente pues, a estos desafíos económicos y sociales generados por la pandemia del COVID-19. Es importante resaltar que el gobierno peruano fue uno de los países, de los primeros países de la región en implementar pues medidas sanitarias estrictas, cuarentena, restricciones de movilidad para contener el COVID-19, los cuales pues permitieron tomar acciones en su momento oportuna para fortalecer el sistema de salud. Y la respuesta económica frente al COVID-19, ¿no? Ante los retos de la pandemia, las medidas sanitarias dispuestas y el deterioro generalizado de la economía mundial, Perú ejecutó un plan económico con el objetivo de minimizar sus efectos sociales y económicos, ¿no? La implementación de esta respuesta involucró pues la suspensión excepcional y temporal de las reglas fiscales en un primer momento. ¿Y qué contiene el marco macroeconómico multianual, no? El marco macroeconómico multianual contiene pues medidas de política y resultados de todos los niveles de gobierno, empresas públicas, sector público no financiero, también tiene los lineamientos de política económica y los objetivos de la política fiscal de mediano plazo, la declaración de principios de política fiscal, el nivel también comprende pues el marco macroeconómico multianual, comprende pues el nivel de endeudamiento público y proyección de pago de la deuda a largo plazo. También tiene los montos principales de proyectos de inversión pública y tiene las previsiones para los próximos 3 años. Entre las principales variables también macroeconómicas, metas de la política fiscal para los próximos 3 años, proyecciones de ingresos y gastos fiscales del gobierno general, regionales y locales, ¿no? Entonces, está todo la declaración, como se dice, de principios de política fiscal, comprende el marco macroeconómico multianual, las previsiones para los próximos años, las metas de la política fiscal para los próximos 3 años y estimados de financiamiento del sector público no financiero. ¿Y qué relación se establece entre el marco macroeconómico multianual y el programa económico? El programa económico contiene pues esas líneas rectoras de la economía peruana. Su principal orientación es construir una economía sólida que permita pues alcanzar metas para desarrollar el país, reducir la pobreza, aumentar el nivel de vida de la población de manera sostenible, y para ello deberá cumplir 4 objetivos centrales, ¿no? El crecimiento económico alto y sostenido es un objetivo del programa económico. También la promoción de la inversión privada y el empleo productivo permanente. Bajas tasas de inflación, nivel alto de reservas internacionales, ¿no? Y para el cumplimiento de estos objetivos centrales del programa económico se requiere pues una política económica encaminada a fortalecer la estabilidad y el crecimiento de nuestra economía, una política comercial orientada a una mayor apertura y competitividad de la economía peruana en los mercados internacionales, un entorno que proporcione pues un ambiente adecuado y atractivo para la inversión privada. Y ahí el detalle, ¿no? Cuando la presidenta del Consejo de Ministros dijo que no va 3 o 4 empresas mineras, que ya no iban, ¿no? Entonces, a veces se disparan a los pies y por momentos quizás de fusión, de estar con un público en una plaza pública, con población, ¿no? Que reclama, muchas veces pues por los atentados mismos que hay al ambiente, ¿no? Donde ellos viven, contaminación de ríos y lagos, etcétera, contaminación también en la salud, ¿no? Muchos terminan contagiados pues con plomo, o los productos que se extraen contaminan pues el medio ambiente y reclaman. Entonces, en esa efusividad dijo que no iban ya las empresas, ¿no? Entonces, ¿quién va a invertir
cuando no están las reglas claras, cuando se manifiesta abiertamente de que es el Estado el que impone, el que renegocia. Entonces, ¿alguien invertiría así en un país? Lógicamente no, ¿no? Y lo que se necesita en estos momentos es mayor inversión pública y privada, ¿no? ¿Quién de otro país va a venir a invertir si puede en un año o 2 años diga no va más, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a invertir? Dicen, ¿no? Y eso ha hecho pues también que caigan las acciones de estas empresas en un primer momento, ¿no? Porque empieza pues el rumor, ¿no? De qué va a suceder en los próximos meses. Y estamos nuevamente, después de haber tenido una paz quizás eh, momentánea con el presidente Sagasti, estamos nuevamente en ese enfrentamiento entre el Congreso y el poder ejecutivo con el poder legislativo, ¿no? En los grupos de poder, ¿no? Que no están, si bien es cierto, el presidente comete sus errores, pero en 100 días, pues, no se puede realizar todo, quizás le falta, como se dice, establecer desde un principio, pues, cuál era su hoja de ruta, ¿no? Como lo hizo el presidente Humala, ¿no? Y vemos, pues, en las consecuencias, porque ya teníamos estos enfrentamientos desde la época pues del presidente PPK, que salió, o sea, salió, luego siguió el presidente Vizcarra, también lo sacaron, luego el presidente Merino, que estuvo solamente una semana por todas las cosas que sucedieron y que todos lo sabemos, luego ya estuvo el presidente Sagasti. Entonces hemos visto pues que no estamos sin un ordenamiento que se debería seguir, entre que no deberían existir puyazos pues entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Dame que te doy. Están en esa situación desde hace tiempo y eso pues perjudica también a los que están en estos momentos buscando empleo, porque si no hay inversión, ¿dónde vas a encontrar ese empleo? ¿Cómo vas a tener para tu canasta básica, para tus servicios, ¿no? Para la educación de tus hijos? O sea, se perjudica en todos los sentidos, todos nos perjudicamos, ¿no? Suben los productos, se dice una inestabilidad, tanto política, que genera pues una inestabilidad económica, ¿no? Y es lo que por eso se dice, si voy a invertir, voy a promover la inversión pública, la producción para lograr una mayor eficiencia, productividad y competitividad de la economía y generar empleo, lo están haciendo en este momento, ¿no? Vemos que esa es la situación por la que lamentablemente nuestros congresistas y el mismo Poder Ejecutivo, la presidenta del Consejo de Ministros y su ministro, que muchas veces pues se está viendo que no hay ahorita, en estos momentos, en el sector público se están ingresando personas que desconocen lo que realmente es gestión pública, lineamientos de política fiscal, lineamientos, análisis de políticas públicas, cómo debe ser el perfil de un funcionario público. Y lo vemos con los malos resultados que tenemos, pues, en los gobiernos regionales. De los 26 gobiernos regionales tenemos 19 que están siendo observados ya por la Contraloría General de la República y muchos de ellos ya están en prisión preventiva. Los gobiernos locales, ¿no? Ciertas municipalidades también están en estos problemas. Entonces, algo falta en la ley de descentralización, ¿no? Que se buscó, pues, de no estar dependiendo siempre de Lima, pero ¿qué es lo que sucede en estos tiempos? Pues con la pandemia ha habido las licitaciones por adjudicación directa, entonces no se llevaba pues a concurso público, simplemente el fulano puede poner una empresa ficticia, con una dirección ficticia, ¿no? No se corrobora antes de, ¿no? Otorgar, por decir, la solicitud de estos, adquisición de bienes, servicios, medicina, etcétera, no se verifica pues que estas empresas tengan experiencia en entregar los bienes, que tengan recursos, que sean empresas responsables, que ya hayan trabajado con otras instituciones. Y vemos pues en estos malos resultados tanto de los gobiernos regionales como
de los gobiernos locales. Luego tenemos pues que cuando se trata pues de reducir esa desigualdad y promover el crecimiento potencial de la economía, ya que promueve pues esa eficiencia, las capacidades de aprendizaje, la adaptabilidad, la creatividad, así como la productividad de las personas. De manera similar, se pueden disponer pues de mayores recursos públicos para la contratación de personal y dotación pues de equipamiento para fortalecer la seguridad ciudadana, incrementar la cobertura de saneamiento en las zonas rurales del país, incrementar, expandir programas de construcciones de vivienda, ¿no? También se nota, pues, en el actual gobierno esa necesidad de realizar, pues, un crecimiento económico más alto para el cierre de esas brechas estructurales, y los países que buscan mantener políticas económicas consistentes y coherentes a lo largo del tiempo están destinados, pues, a alcanzar un mayor ingreso per cápita, ¿no? Fortaleciendo el capital humano, impulsando el desarrollo productivo y competitivo, entre otros, ¿no? Se traduce, pues, en un bienestar de la población. Y en el caso de nuestro país, la adopción de políticas económicas acertadas, especialmente en los últimos 20 años, nos ha permitido pues que el Producto Bruto Interno per cápita se duplique, ¿no? Y que la economía peruana haya destacado por ese crecimiento ininterrumpido, ese manejo prudente y responsable de las finanzas públicas, además de la estabilidad, ¿no? Además de la estabilidad monetaria, financiera, y estos sólidos fundamentos macroeconómicos nos han permitido, pues, a nuestro país hacer frente a la pandemia, ¿no? Al COVID-19. Sin embargo, todavía hay una serie de problemas, ¿no? Estructurales que necesitan de una atención inmediata y que hicieron más evidente, ¿no? A raíz de la crisis generada por el COVID-19. A pesar de los esfuerzos que se han hecho por incrementar la asignación presupuestal a sectores estratégicos como salud, educación, aún resulta pues insuficiente, se dice, pues, ¿no? En esa línea la estrategia económica tiene dos horizontes, una de corto plazo y otra de mediano plazo. En el corto plazo se apuntará pues a la reactivación, a la recuperación económica, impulsando las inversiones, tanto pública como privada, y fomentando pues la generación de empleos de calidad dentro de un marco de responsabilidad fiscal. Asimismo, para el mediano plazo será necesario pues complementar los avances macroeconómicos del corto plazo con una agenda vinculada al cierre de esas brechas estructurales, impulso, como decíamos, a la competitividad, a la productividad de la economía y a la generación de nuevos motores de crecimiento en sectores con alto potencial productivo, ¿no? El gobierno, se dice, pondrá todos sus esfuerzos en la reactivación económica, tanto en el corto plazo y con una mirada estratégica para cerrar esas brechas estructurales que afectan la capacidad para generar un crecimiento económico sostenido, y en ese sentido se seguirá fomentando, lo mete el Estado, el gobierno, fomentando pues fomentando la inversión privada, ¿no? Que ha sido uno de los motores de crecimiento de la economía peruana en los últimos años. Por ello se continuará impulsando, ¿no? Un clima de negocios atractivo para la inversión privada, y se impulsará el desarrollo de la cartera de proyectos. Perú en estos momentos cuenta con una cartera de construcción de proyectos mineros equivalente pues a 56.000 millones, y proyectos de infraestructura del Plan Anual de Infraestructura para la Competitividad equivalente pues a unos 114.000 millones. Asimismo, las acciones del gobierno estarán pues orientadas a apuntalar el crecimiento del PBI, ¿no? Del Producto Bruto Interno, potencialmente mediante medidas de impulso a la productividad y competitividad, los cuales garantizarán ese desarrollo del país. Y en el marco
multianual del presupuesto macroeconómico, ¿no? Es un instrumento que expresa el programa económico del gobierno peruano. Pero también contiene las proyecciones fiscales que sustentan el presupuesto público. El presupuesto y las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero deben ser consistentes con lo establecido en el multianual, ¿no? En el programa multianual, que funciona a la manera de parámetros del endeudamiento interno. Los supuestos que sustentan las proyecciones macroeconómicas respecto a la inflación, tipo de cambio, ingresos públicos, son importantes para determinar la asignación de los recursos general del presupuesto general de la República. Hay una correspondencia muy estrecha entre marco macroeconómico multianual y el presupuesto público, que puede simplificarse en la idea que el marco macroeconómico multianual ayuda a construir, pues, un escenario probable respecto a los ingresos que obtendrá el país y cómo estos gravitarán en los recursos a ser asignados al presupuesto para ejecución en el año fiscal. Y nosotros sabemos que ahora, en este momento se está discutiendo el presupuesto para el año 2022. A fines de noviembre se debe aprobar por el Congreso de la República, lo remite al Poder Ejecutivo para su promulgación en el Diario del Peruano y comienza pues su ejecución a partir del 1 de enero del próximo año y hasta el 31 de diciembre del próximo año. Por ejemplo, si el marco macroeconómico multianual prevé que habrá crecimiento económico del 5% y en consecuencia habrá una mayor recaudación tributaria, es probable que el presupuesto general de la República tendrá mayores recursos. Nosotros sabemos que si los ingresos son igual a los gastos, tenemos un presupuesto equilibrado, ¿no? Y si los gastos son mayores que los ingresos, tenemos déficit, ¿no? Entonces, un escenario negativo de la economía peruana por los impactos que tenemos por el COVID-19 de la economía mundial o la presencia de sequías o catástrofes naturales puede llevar pues a una disminución de la producción y de los ingresos tributarios que repercutirá en el presupuesto público con menores recursos. Muy bien, no sé, a ver, un momento. No sé si hay preguntas, a ver. Bueno, no sé si hay preguntas. He visto una pregunta que dice, ¿de qué vale otorgarle tablets a los niños si no hay señal en los pueblos andinos? Existe una gran brecha digital en Lima capital y en las provincias. ¿Qué es el MMM? Es el marco macroeconómico multianual, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se les da tablets, no? Y efectivamente, ¿cómo se recargan si no tienen energía? Se considera, pues, yo lo considero una mala estrategia, por no decir una burla para esos niños, ¿no? Exactamente, marco macroeconómico multianual. Y estamos, ¿no? En una situación de que a través de la pandemia hemos visto muchas brechas, ¿no? Y parte de ello también, no hay en estos momentos, pues, una política de seguridad ciudadana, ¿no? Una política que conlleve, pues, también a cubrir muchas brechas que son tanto en lo educacional, en lo tecnológico, en la salud, en la infraestructura hospitalaria, etcétera, de problemas. Sé que hay muchos problemas que siempre es cuando se va a hacer la agenda pública, pues, ¿no? Se estudian muchas situaciones, muchos problemas que el Estado quizás quisiera solucionar todos, pero muchas veces se pone en agenda lo que le interesa al gobierno de turno, ¿no? Entonces se dejan muchos de lado, ¿no? Y eso contribuye pues muchas veces a ese clima de tensión que se vive, ¿no? En muchas ciudades.
Si las recaudaciones disminuyeron durante el 2020, ¿qué medidas se adoptarán para recuperar los impuestos? ¿No? ¿Se elevarán o qué medidas implementarán? Se hablaba de subir, por decir, a los que tenían mayores ingresos, ¿no? Que se da en otras ciudades como Alemania, etcétera, ¿no? Donde los que ganan más tributan más, ¿no? Ahora, ¿qué medidas implementarán? Si, por decir, depende también de la gestión, de la política de gestión del encargado de la entidad, en este caso puede ser del mismo alcalde y su área de fiscalización, qué descuentos pueden hacer para el tratamiento, por decir, de esta recaudación que se ha caído pues en el valor del impuesto predial, disminuir, por decir, las tasas, los intereses, etcétera, tratando pues de recuperar no el tributo, por decir, por arbitrio, sino el pago del impuesto predial, que en una forma pues le ayuda a cubrir para hacer obras dentro de su jurisdicción. Considerar que otorgar bonos es la solución a la reactivación económica, jamás, ¿no? Porque no se puede dar un paliativo. Las personas exigen empleos en este momento, ¿no? Un empleo digno, ¿no? Porque si se entrega un bono de 700 soles, no le va a durar todo el año o 3 meses o los meses de la pandemia, ¿no? Porque realmente ha dejado de elaborar y muchos han perdido sus empleos con la suspensión perfecta o que ya donde trabajaban cerraron, ¿no? Y justamente vemos en Gamarra cuántos negocios han cerrado, cuántas familias, y también la informalidad, ¿no? Que las personas se han acostumbrado pues a esa informalidad de no estar, tener un RUC, ¿no? Y el RUC les permite, ¿no? Ser sujetos de crédito, tener ciertos beneficios, ¿no? Las políticas deben ser sostenibles, sí, ¿no? Pero no se puede entregar, por ejemplo, hay programas sociales que están bien y que se mantienen, ¿no? El programa Juntos, Caliwarma, Cuna Más, etcétera, de otros programas sociales, pero en realidad el otorgar un bono no es la solución, ¿no? Porque el bono, las personas muchas veces se lo han gastado en otras cosas, más no en lo que tienen. Además, ¿de qué puede servirle 700 soles? Puede ser un paliativo, pero no le alcanza para los siguientes meses comer. Lo que se necesita, pues, ¿en dónde voy a trabajar para seguir generando esa alimentación, esa vivienda, esa educación para mis hijos, ¿no? Eso es lo que solicita actualmente la población. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra conferencia magistral. Muchas gracias por todo. Buenas noches.